Buenos días, alumnos. Mi nombre es Ricardo Juan Larrabure, soy docente de la Cátedra de Teoría del Derecho y la Justicia de la Comisión 1. Y en la clase de hoy vamos a ver el tema Fuentes del Derecho. Bueno, esta palabra fuentes es una expresión que tiene varios significados y la podemos distinguir de dos maneras. ¿Qué significa para el lenguaje natural? Es todo aquello donde fluye, emana o se origina algo. Se refiere al manantial donde sale agua fresca y circula, o surge, o brota, o aparece frente a nuestros sentidos, como acá lo vemos en la imagen. En cambio, si ya pasamos al uso estrictamente jurídico, esa palabra fuentes se refiere a aquello de donde mana o se origina o fundamenta el derecho. De allí provienen los diversos significados del término fuentes y a veces existe alguna confusión acerca si estamos en presencia de las fuentes formales o de las fuentes materiales. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de las fuentes formales o fuentes en el sentido técnico jurídico. Son las normas jurídicas, pero consideradas en lo que hace a su creación. ¿Cómo se crean esas fuentes formales? Por medio de la actividad legislativa, ya sea del Poder Legislativo provincial o nacional, jurisdiccional o también de la producción administrativa. Por ejemplo, un contrato, un testamento, etc. Hay distintas fuentes formales, pero las más importantes que podemos mencionar son la Constitución, la ley, las normas consuetudinarias, las sentencias, las resoluciones administrativas, los negocios jurídicos como un contrato, en cuanto estas, en caso de los negocios jurídicos, son normas individuales. Bien, entre esas fuentes formales, una primera fuente, la Constitución Nacional, que data de 1853, ya en el preámbulo de esta Constitución aparece entre sus propósitos afianzar la justicia. Primera fuente formal. ¿Qué pueden hacer los jueces? Declarar la inconstitucional de las leyes, de los decretos, si no se respetan principios muy importantes como son el que hace a la justicia, la igualdad, la libertad, etc. Siempre cuando se deben seguir, conforme a la Constitución Nacional, los procedimientos por los órganos y el contenido que está establecido en la Constitución Nacional. De lo contrario, puede dar lugar a planteos y a que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Bueno, acá vemos una imagen de la Constitución del 1853. Seguimos. Una de las fuentes formales más importantes, o la más importante, es la ley. Nosotros somos un país de origen romanista, tenemos el derecho escrito, y por lo tanto es la fuente formal de mayor importancia. La ley es sinónimo de norma. Por eso cuando ustedes por ahí vean ley o norma, son sinónimos. Pero sí debemos hacer una distinción entre ley y legislación. No es lo mismo la ley que la legislación. La legislación ya es el hecho sociológico jurídico por el cual se crean o se producen las leyes y ya deja de ser fuente formal para ser fuente material. Bueno, una ley, por ejemplo, como esta, la número 20.000
660, que establece que está prohibido fumar, ahí aparece el cigarrillo tachado. Y acá vemos algunas ruinas de la época del derecho romano, cuando haciendo referencia a nosotros que somos un país de origen románico. Bueno, en cuanto a la etimología de la palabra ley, proviene del latín lex, derivaría de ligare, que significa que hay un ligamen, una ligazón de carácter obligatorio, o legere, que significa leer, hacía referencia al derecho escrito, ya sea ius scriptum, a diferencia de mores o costumbres, que es el derecho ius non scriptum. Bueno, bien, seguimos. En cuanto al origen histórico de ley, está la famosa ley de las 12 tablas en Roma. Era una conquista de los tribunos, de los representantes de los plebeyos, y se escribían en tablas de bronce o de madera esas famosas leyes. Por supuesto que el derecho legislado viene detrás del derecho consuetudinario. Es como que primero apareció el derecho consuetudinario y después el derecho legislado. Bueno, ahí tenemos una imagen de la famosa ley de las 12 tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Ahí están las 12. Perfecto. Seguimos. Bueno, con respecto a ley y derecho, algunos pueden considerar que son sinónimos, pero nosotros decimos que no son sinónimos, porque la ley es una norma. Y la ley es una de las grandes dimensiones de ese fenómeno multifacético que es el derecho. Porque hay otras dimensiones además de la ley. La ley tiene relación también con otras dimensiones que son los hechos y los valores, y si uno las considera todas, ellas dan la unidad a ese fenómeno jurídico. Bueno, hay distintas definiciones con respecto a la ley. Acá vamos a considerar el concepto de ley siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que decía Santo Tomás que la ley era la regla y medida de los actos que inducen al hombre a obrar o los retrae de ello, proporcionada por la razón práctica que ordena las acciones hacia el bien común y es promulgada por el encargado del cuidado a la comunidad. Obviamente que esta definición es de carácter ius naturalista. Veamos otro concepto de ley de Juan Bautista Alberdi, que en su fragmento preliminar al estudio del derecho también nos da una definición de ley y nos dice que es la ley positiva, es una regla racional de moral negativa, competentemente prescripta, sobre un objeto de interés social, a la cual los miembros de la asociación o de la sociedad deben someter sus actos externos bajo cierta pena en caso de infracción. ¿Cuáles son los caracteres principales de la ley? El primero de ellos es que la ley es establecida por escrito. Si está por escrito es mucho más fácil para leerla, conocerla. Hoy en día, desde el celular o cualquier dispositivo, uno puede ver y leer de modo fácil una ley. Y se hace más sencillo para muchos más habitantes y no queda reservado a un grupo social. Segundo de los caracteres principales es que la ley tiene que ser hecha por el órgano competente, es decir, la Constitución va a ser la que establecer quiénes son los que pueden hacer la ley. En principio es el Congreso Nacional y las legislaturas locales. Otro de los caracteres principales es que la ley es una norma general, es decir, que rige a un número indeterminado de sujetos. Pero hay casos excepcionales donde se puede dirigir a una persona determinada cuando se le hace un honor, una pensión o una autorización. Por último, otro de los caracteres de la ley es que es una norma abstracta, es decir,
está fundada en el principio de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Acá no importa la raza, el sexo, la religión, ideas políticas, de manera abstracta se aplica a todos los sujetos por igual. Bueno, ustedes ya lo conocen, esto lo vieron en el secundario. ¿Cuál es el procedimiento establecido en la Constitución o etapas? Primero viene para sancionar una ley, primero está la iniciativa o presentación del proyecto. Después viene la discusión, primero en las comisiones y después en el recinto. A nivel nacional son 2 cámaras, bicameral. A nivel provincial es una sola cámara acá en Tucumán. Después la sanción o aprobación legislativa. Después la promulga el Poder Ejecutivo por medio de un decreto aprobatorio, aunque también puede vetarlo, y vuelve el proyecto a las cámaras. Y por último, la publicación en el boletín oficial, donde se establece su entrada en vigencia, o, si no se establece, dentro de los 8 días comienza a regir. Bueno, las partes constitutivas de la ley son estas que están acá, pero no lo vamos a detener mucho. La condición, la disposición y la sanción. La condición es la hipótesis que debe cumplirse para que se aplique la sanción. La disposición es lo que prescribe la ley, las famosas modalidades de óndica, lo permitido, lo prohibido, lo obligatorio, lo facultativo. Y la sanción es el mal que subsigue al incumplimiento de lo que está ordenado o prohibido en la ley. También tenemos el núcleo normativo, que está formado por el carácter, como ya dijimos antes, son las modalidades deónticas, el contenido, que son las acciones humanas, y por último las condiciones de aplicación, que son las circunstancias o situaciones atenuantes y agravantes previstas en la ley. Para no cansarlos, vamos a pasar a la clasificación de la ley, haciéndolo más sencillo. Hay 2 sentidos, sentido amplio y sentido estricto. El sentido amplio, como la misma palabra lo dice, incluye a los decretos de necesidad de urgencia, a los decretos del Poder Ejecutivo, también a la costumbre, a las resoluciones generales, etc. En cambio, en el sentido estricto, esa ley es la que ha sido sancionada por ambas cámaras legislativas, en el caso a nivel nacional, o por el Poder Legislativo, que es unicameral a nivel provincial, y se publica en el boletín oficial. Algo acá muy importante destacar es que siempre se debe cumplir con los 3 recaudos formales para que esa ley tenga validez específica, que son que haya sido dictada por los órganos competentes, por ejemplo, por el legislativo, según el procedimiento y en alguna medida el contenido establecido en la Constitución Nacional. Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a ver un puntito que se llama voluntad de las partes y la ley, clasificación de las leyes. Las leyes se pueden clasificar en leyes imperativas o leyes supletorias. Las leyes imperativas son las que prevalecen aún ante el acuerdo que hayan realizado las partes y por lo tanto no pueden ser dejadas de lado por los particulares. Por ejemplo, donde se establece la mayoría de edad a los 18 años. Por más que uno no quiera ser mayor a los 18 años, eso es imperativo. En cambio, las leyes supletorias son las que, como la misma palabra lo dice, suplen la voluntad de los interesados. ¿Y cómo la suplen? Aplicando, ante muchas cuestiones no previstas, el Código Civil. Por ejemplo, en el pago de los alquileres, si no se ha establecido dónde se van a pagar, se hace en el domicilio del locador, salvo disposición en contrario. Vamos a ver la autonomía de la voluntad. Ahí tenemos el contrato, la imagen.
Porque estas leyes imperativas y supletorias de las que hablamos se relacionan con los contratos y la autonomía de la voluntad. Cada una de las personas tiene soberanía para determinar sus derechos, sus obligaciones, y mediante ese acuerdo de voluntades, ese acuerdo que hace tiene obligatoriedad para ambas partes contratadas. Bueno, para ir terminando, vamos a ver cuáles son las limitaciones a esa autonomía de la voluntad. Por un lado está el orden público. Acá prevalece el interés general sobre el interés particular. Es decir, las comisiones particulares no pueden dejar sin efecto leyes donde está interesado el orden público. Y una segunda limitación hace hincapié en lo que se llama el principio de reserva, que está contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea que lo que uno puede hacer en su intimidad queda fuera de ese, exenta un poco de la autoridad, ya sea divina o humana. Bueno, con eso terminamos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos.